línea de Mega Noticias TVC a Rogelio Jiménez Ponce, el titular de Fonatur. Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, buenas tardes. Alejandro, ¿cómo estás? A sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada, Rogelio. A ver, dime una cosa, bueno, ya lo platicamos hace poco más o menos 3-4 meses aquí mismo, y me decías, al Tren Maya no lo detiene nadie. Y yo te pregunto ahora, con esta situación del COVID-19, la pandemia, la situación económica que se vislumbra como un foso profundo y negro, no detiene al Tren Maya, y tengo entendido que ya el 1 de mayo arrancaron los trabajos del primer tramo. Así es, Paco. Mira, una cosa que es muy importante, evidentemente no vamos a exponer a nadie a la que se expuso con la pandemia, que los trabajadores tengan algún riesgo. Empezamos tranquilamente, con mucho espacio abierto, con un protocolo especial de salud. Los trabajos iniciales van lentos, pero van bien. Son hacer ahorita campamentos, empezar a hacer limpiezas, habilitar una serie de instalaciones que están a lo largo de la vía existente. Ya se empezó bien con todos los cuidados necesarios. Ahora, la parte económica que bien señala es que es muy importante. Si algo necesita la región en estos momentos, y más el mes que entra y sobre todo ya en julio, es que vayamos, conforme va cediendo la pandemia, vayamos incrementando el nivel de trabajo para que empiecen a surgir fuentes de trabajo. Nosotros esperamos, es nuestra meta, de aquí a diciembre generar cerca de 80,000 empleos en toda esta región, con los 5 tramos que estamos echando a andar. Entonces, es una secuencia de trabajos que pueden venir a ayudar a una zona que está muy afectada por la pandemia, sobre todo la parte de los servicios y la cuestión turística. Esa es en general la estrategia que tenemos por el momento. Déjeme preguntarle cuántos empleos tenemos hasta este momento generados en esta primera construcción, en este arranque de obras del primer tramo, y cómo van las licitaciones de los siguientes tramos, el 3 y el 5, saber qué empresas están involucradas hasta este momento en la negociación. Sí, mira, ahorita tenemos una fuerte, muy intensiva etapa de contrataciones a nivel de gabinete. Tenemos muchos técnicos trabajando. Yo calculo que habrá más de 1,000 técnicos de varias empresas conjuntados ahorita, porque son trabajos bastante complejos en la parte técnica. Y en campo yo creo que tendremos apenas los primeros 300, 500 trabajadores. No es mucho lo que está ahorita en campo, en distintos pequeños frentes. El chiste es irlo incrementando poco a poco de lo que es estrictamente el primer tramo, que ya se inició su trabajo. El segundo tramo, como te habrás contado, Alejandro, sí, se fue asignado a una constructora del Grupo Carso, a 2 constructoras del Grupo Carso, una que es mexicana y otra que es española, pero que es del Grupo Carso. Eso estará, yo creo, empezando alrededor del 15 de mayo, espero que ya estén los trabajos iniciando del 15 al 20. El tramo 3 también sobre esos días se va a definir, también se define el día 15 de mayo, el tramo 3, que es prácticamente entrar al territorio yucateco hasta Izamal. Y ya el 4 en adelante, los siguientes meses se estará definiendo. El chiste es que este año echemos a andar 5 tramos que van desde Palenque a Mérida, pasando por Campeche, llegar a Cancún y bajar hasta Tulum. Eso es lo que pretendemos empezar este año. Durante 3 años vamos a tener obra importante, y ya el año que entra empezar los otros 2 tramos, que es el 6º y 7º, que esos sí ya son más complejos, porque esos sí requieren los estudios de impacto ambiental, una cosa más elaborada, porque ahí sí no vamos tan fácilmente, aunque vamos por derechos de vía ya existentes, sí hay otro tipo de circunstancias distintas que reclaman la existencia de estudios de impacto ambiental más amplios. Recuérdanos, por favor, Rogelio, el plazo que tienen, la fecha que tienen estimada de conclusión del Tren Maya, y déjame regresarme también un poco al tema económico, porque honestamente a mí sí me preocupa, y todo este tema de la deslización del peso, la depreciación del peso, ¿no va a incidir en una elevación del costo del proyecto? Sí, mira, vamos por el primero. Nosotros tenemos que estar listos, operando a mediados de 2023, ya en pruebas, para que ya en 2024 ya esté funcionando el público. Pero a mediados de 2023 tenemos que estar funcionando. Y con respecto a la cuestión del dólar, sí es preocupante, porque evidentemente no nos podemos sustraer de una situación, sobre todo lo que es material rodante, que son las locomotoras y vagones. Ahí estamos buscando una oportunidad. Yo espero que baje un poco el valor del dólar y el euro.
se parezca un poco la situación para empezar ya las lanzar, que serán a finales de año las licitaciones de material rodante. Pero evidentemente pues todo esto preocupa, ¿no? Es la situación mundial, todo el plan está afectado. Pero sí vale aquí la pena hacer notar que las obras de infraestructura de este tipo tienen una gran generación de empleo en el corto, mediano y sobre todo en largo plazo. Nosotros un estudio que nos hizo ONU Habitat, que en el largo plazo generamos más de 1,5 millones de empleos. Entonces, sí los trenes tienen una repercusión, este tipo de trenes tiene una repercusión en la economía fundamental y sobre todo que va a repercutir positivamente en muchos sectores de la península. Sí, pero mientras, por eso era mi pregunta, porque mientras se generan esos empleos, está también el tema del costo que podría variar, esperemos que no sea así. Mira, yo creo que el factor dólar sí nos puede afectar en las que son adquisiciones, indudablemente. El factor precios ahorita más o menos está saliendo razonablemente. Los concursos que hemos tenido pues nos demuestran que no hemos tenido más que variaciones del 3%, 4% de lo que teníamos estimado. No es sustancial. Evidentemente, cuando ya entra el factor importante del factor dólar, sí hay que tener mucho cuidado en las negociaciones y checar qué ajustes podemos hacer sobre la marcha, pues para que sea el efecto lo menos posible. Sí, es una cosa que hay que tomarlo en cuenta y estar atentos. Así es. Rogelio, y digamos, estar trabajando con la Sedena, ¿en cuánto representaría un ahorro considerable? Hablando de estos precios que ya comentaba Paco, la estimación que se puede elevar un poco el trabajo de la Sedena, ¿en cuánto podría reducir este gasto que ustedes tienen planeado? Pues fíjate que yo creo que es sustancial. La Sedena, aparte de que es eficiente en términos de tiempo y todo, es un ahorro porque los indirectos son muy distintos, ¿no? Yo tranquilamente, yo valoraría que estamos hablando de entre un 10 a un 25%, depende de las circunstancias obviamente, pero sí, que hay ahorros mínimos un 10%, y yo creo que tranquilamente podemos llegar a un 25% de ahorro. Oye, déjame reiterarte esto que ya lo habíamos platicado hace como 5 o 6 meses, pero sigo sin ver todavía luz en el camino, y esto tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, sobre todo en aquellas zonas en donde no se tiene el derecho de vía. Es un tema sin duda sensible. ¿Cómo, para cuándo tendrían ya ustedes estos estudios? ¿Quién los va a presentar? ¿Los va a presentar las empresas contratadas o lo hará Fonatur? No, es Fonatur. Fonatur ya, de hecho, nosotros empezamos ya de hace buen rato a hacer una serie de estudios desde el año pasado. Estamos, por ejemplo, ahorita en las zonas ya impactadas, Paco, es donde ya hay tren, donde hay carreteras. Ahí no hay gran problema del estudio, porque como son zonas impactadas, los estudios de impacto ambiental reducen mucho su alcance. Realmente son anuencias que ya tenemos por parte de Semarnat. En la parte que es la más conflictiva, que es la que ahorita estamos generando todo lo que es la ingeniería básica, que es la que nos dice en zonas cercanas a Calakmul o cercanas a zonas de Bacalá, por ejemplo, cómo tenemos que hacer, qué tanto se puede impactar y esos impactos cómo los remediamos, para que evidentemente ya con un estudio decir, mira, tenemos que remediar tantos metros de impacto en tales condiciones de préstamos laterales, préstamos refiero a excavaciones, a cuestiones de ese tipo, y viene la negociación con la Semarnat de decir, oye, te restablezco tantos escenarios, te mejoro esto, etcétera, etcétera, porque sí, evidentemente toda acción humana causa impactos. El chiste es que la remediación sea sobradamente suficiente en calidad y en cantidad, es lo que tenemos que buscar. Rogelio, déjeme preguntarle este tema de las licitaciones, porque mucho se ha acusado el tema de la transparencia y que estas empresas con las cuales se llega a acuerdos, pues no tengan algún tipo de conflicto o algún tipo de historial negro, por así decirlo, y es que FCC Construcción S.A., la constructora que ganó en consorcio con operadora Sixa, la licitación del segundo tramo del Tren Maya, presuntamente fue acusada de corrupción en octubre del año pasado en España. ¿Cómo se cuida todo esto? ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Sabían de esto? Sí, mira, te voy a explicar que es muy claro porque sí es importante que la gente lo conozca. No solamente esta empresa, sino también la CCC, la China, también la Motangí, todas las empresas que tienen carácter internacional tienen muchas distintas actuaciones en el mundo. Sí. Nosotros estamos la licitación es una licitación internacional abierta, que es supervisada desde un principio por Naciones Unidas, por la agencia de la UNOPS, se llama, la Agencia de Servicios y Proyectos, precisamente para ver la transparencia. Nosotros tenemos 3 filtros fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, una investigación a nivel internacional que nos dice cómo está esta empresa, que nos hace una empresa que se llama Kroll.
Segundo, la unidad de inteligencia financiera que nos detecta posibles conflictos de empresas. Algunas tienen observaciones y hoy tuvo una declaración de impuestos. Todo solventable. Y finalmente la Secretaría de Función Pública, que habilita o deshabilita. Si ellos tres, en eso puede haber observación, por ejemplo, en el caso de la empresa china que tuvo una observación del Banco Mundial que empezó en 2007 y terminó en 2017, por decir algo, ya no está vigente. Entonces nosotros no podemos negarle, porque es una licitación abierta, sino a partir de las cuestiones de ley. Si no está inhabilitada por ley, pueden participar en las licitaciones. Esta empresa, la FCC, es un conflicto que ellos tuvieron en España, pero que no los inhabilita en México, ¿sí me explico? O sea, yo con qué carácter de ley te puedo decir, tú no puedes. Uh-huh. Entonces, si yo tengo ya una calificación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad y la Secretaría de Función Pública, pues dices, bueno, simplemente son conflictos que hay particularmente estas empresas con sus contratantes, como todas las empresas tienen, ¿eh? A ese nivel, todas las empresas tienen conflictos en alguna parte del mundo. ¿Por qué? Pues porque reclamos, por lo que sea. Pero no llegan a ser impedimentos legales. Yo tengo que conducirme precisamente por esto, no puedo ser subjetivo, tengo que ser muy objetivo. ¿Hay impedimento legal? No lo hay, pues avanza. Déjame, a ver, en este sentido te voy a hacer una pregunta y luego otras dos que tienen que ver con otro entorno. De todas maneras, pese a esto que tú acabas de decir, debemos de tener, al menos el gobierno federal y en este caso Fonatur, deberá tener un cuidado especial de saber a quiénes contrata, a quiénes les da la adjudicación de estos contratos, de estos proyectos, porque si no nos vamos a quedar colgados en una de esas, Rogelio. Y la otra, bueno, hay dos asuntos que me llaman la atención. Se adjudicaron contratos a empresas ganadoras, pero hay una sentencia del juez segundo de distrito de Baja California pidiendo reorientar el presupuesto de los megaproyectos para hacer frente a la crisis económica derivada de la emergencia nacional. Y eso y además tienes otro problema con un juez de Campeche. ¿Cómo lo están solucionando? Bueno, hay dos contextos por un lado. Mira, primero, la cuestión de que nos puedan dejar colgados, tenemos una serie de condicionantes en el contrato muy estrictas de garantías. Entonces, nosotros tenemos aparte una serie de filtros de supervisión muy exigentes y de carácter internacional inclusive. Nosotros tenemos asesores en la cuestión operativa y certificación de empresas alemanas y suizas. Entonces, todo tiene que estar revisado a extremo. Cualquier retraso en programa inmediatamente se denota. Entonces, nosotros no podemos dejar que pasen 3 meses si no hay una corrección en un programa retrasado. Es en términos de que no nos dejen colgados. Ahora, en términos legales, en cuanto a los amparos que se han presentado, evidentemente muchos son de tipo político. Por darte un ejemplo, el otro día sumábamos cuántos son todos los programas que en la actualidad el gobierno federal tienen apoyo a los distintos grupos por la pandemia. Entre ellos programas de generación de empleo, programas de apoyo a viejitos, jóvenes, madres solteras, etcétera, etcétera. Todo eso suma de programas, los préstamos a la palabra, suman más de 700 mil millones de pesos. ¿Por qué la oposición está, pues obviamente la oposición oposición política incide en programas como el Tren Maya de cancelado, cuando no representa de esos 700 mil millones, pues no llega ni al 5%. Nosotros tenemos 30 mil millones para este año. Entonces realmente hay un contexto político que hay que saber reconocer y ver que con todo derecho, tienen todo el derecho, pues están atacando estos proyectos, pero por otro lado también existe la ratificación que mediante encuestas, mediante consultas, etcétera, se le ha dado sobre todo en la región a Tren Maya. Entonces, esto se está enfrentando, estos juicios, es a partir de demostrar fehacientemente, por ejemplo, que en el caso de las consultas indígenas en territorios peninsular, se hicieron con estricto apego a la ley. La misma ONU, que hay dos contradicciones, la misma ONU a través de 3 agencias nos está acompañando, es ONU Habitat, UNOPS y UNESCO. Ellos inclusive participaron en los procesos de consulta. Entonces todo eso, inclusive la misma Derechos Humanos participó a invitación, aunque tuvimos contradicciones técnicas ahí, pero ya no con nosotros, sino con una serie de cuestiones con el INPI, son vigentes esos procesos. Entonces hay toda una certidumbre jurídica de nuestra parte para presentarse a los jueces y decir, esto tiene que continuar. ¿Por qué? Porque se hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo a los procedimientos y normas y protocolos existentes. Entonces ahí es así como estamos enfrentando
estos conflictos que pues, se van a seguir presentando, no hay problema. Te veo muy confiado, te escucho muy confiado, Rogelio. Así estamos seguros con el Tren Maya. Sí, mira, la verdad, mira, si tú ves en esencia, yo estaba viendo ahorita mucha documentación internacional. Estos trenes tienen una repercusión de beneficio regional impresionante. Nada más la parte ambiental. ¿Cuántos miles de camiones vamos a sacar de circulación que contaminan, que atropellan animales, etcétera, etcétera? Los trenes tienen muchos factores ambientales de apoyo. Para empezar, difícilmente un tren atropella a un animal porque llevan unos instrumentos especiales de asustar a fauna mayor. Entonces, hay muchos elementos que son un poco míticos de que destruimos la selva, mucho menos. El problema de las selvas en México y las reservas de la biosfera es que se pierden por marginación. Hoy día, anualmente, por ejemplo, la selva de la Candona, se pierden anualmente 10,000 hectáreas. La selva de Calakmul, anualmente se pierden 1,400. ¿Qué ocasiona esas pérdidas? La marginación. Gente que por necesidad se mete a talar, a invadir, a sembrar milpa, etcétera, etcétera. Es una serie de circunstancias sociales que hay que atacar. El programa del Tren Maya viene acompañado de programas federales, como Sembrando Vida, programas de pago por servicios ambientales, en fin, una serie de cuestiones con SADER, Semarnat, etcétera, para precisamente atender a las causas sociales que ocasionan los deterioros ambientales. Y en sí mismo, el Tren Maya, generar una serie de ordenamientos territoriales a través de sus estaciones, también coadyuva al ordenamiento territorial para evitar pues, que no existan los desórdenes como se vio en Playa del Carmen, de crecimiento desenfrenado, o en Tulum, que es una joya Tulum, pero que tiene un crecimiento desbocado. Entonces, todo eso son cosas donde incide el Tren Maya con programas auxiliares con las demás dependencias. Por eso creo que la presencia del tren es muy importante y mucha gente pues sabe perfectamente que esto va a funcionar y pues nos meten el pie. Déjame por último preguntarte, y me estaba yo resistiendo a hacerlo, Rogelio, el Tren Maya es esencial en medio de esta pandemia, en medio de la situación económica, en medio del desempleo de muchos mexicanos. Es esencial, no se podría dejar para más, para un mejor momento. Fíjate que yo creo que precisamente por la situación económica, tú necesitas una infraestructura que genere empleo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, con la capacidad de reproducción, de generar otra serie de detonar factores económicos, como el Tren Maya. El Tren Maya viene acompañado de entrada, y esto lo vamos a anunciar a final de año, de una cantidad de obras privadas impresionantes, que son 1,5 veces más lo que cuesta el Tren Maya. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí, como dice bien el presidente Andrés Manuel, el tiempo es política. Nosotros no podemos perder tiempo, porque el chiste es que nosotros terminemos en el 2023, para que el 2024 estemos puliendo la operación y echando a andar todo lo demás que rodea al tren, que también se tienen que empezar. Me refiero a las inversiones que son en torno a las estaciones, a los 2 polos de desarrollo, a las comunidades sustentables que se van a generar, al programa agroalimentario, que es muy importante. Tan solo quitar fíjate, todo lo que está significando que la península está recibiendo de sobrecostos por fletes, por carretera, de hasta los combustibles, que el 100% de los combustibles de toda la península lleguen por carretera, eso puede tener una baja sustancial de sus costos, entre el 10 y el 15%. Esos son miles de millones de pesos años del ahorro. Entonces, todo esto es un conjunto de elementos que sí dice, ok, está la pandemia ahorita, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Hay que restituir. ¿Cómo restituimos por ejemplo, en el caso de la península, el turismo? Yo sé que el turismo se va a tardar algunos meses de reponerse. Estamos hablando que para el final y en el principio de año, ¿qué hay de por medio? Pues meterle dinero precisamente a una infraestructura que va a generar empleo. Y ese empleo tiene una capacidad de reproducción mayor conforme va pasando el tiempo. Entonces son estrategias económicas que son fundamentales y que en otras partes del planeta funcionan muy bien. Rogelio Jiménez Pons, te agradecemos como siempre que nos regales unos minutos y nos des a conocer los avances de esta obra de infraestructura importante para la administración y para México. Te agradezco, Rogelio. Paco y Alejandro, muy amables, gracias por darnos la oportunidad de expresarnos, muy amables.